el país, la relación entre economías ilegales y la política es un matrimonio y quizás es el matrimonio más estable que podamos ver. Es una realidad que lleva años y donde cada gobierno ha pasado de agache por insinuando que habrían tratado de infiltrar dineros de la campaña de alias Papá Pitufo y que en esa infiltración posiblemente hubiera participado Armando Benedetti como intermediario escandaloso y crítico. ¿Y por qué es importante Buenaventura y Cali? Porque por ahí es donde entra y por donde circula la mayor cantidad de contrabando y donde hay mayores intereses y mayores riesgos. Es el puerto más sensible que se tiene. Las mayores crisis en donde ha habido implosiones por escándalos han sido autoinducidas. Sí, como usted lo menciona, varias de las, pues, incluso esta nueva crisis de gabinete salió incluso de las mismas fichas del gobierno, incluso algunos muy cercanos y que vienen del proyecto político de izquierda con Petro desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle cuáles son las opciones que tiene Petro de aquí en adelante para formar ese nuevo gabinete, pensando pues en las elecciones del 2026 y pues también pensando esa gran crítica que se le ha hecho al gobierno Petro y la baja ejecución que han mostrado los diferentes ministros que han pasado por las carteras y de diferentes perfiles, ya sea técnicos y pues ahora ya en esta última camada más cercanos al proyecto progresista. Pues Sebastián, esa es una muy buena pregunta. Se esperaba hoy tener un Consejo de Ministros nuevamente televisado, ya no va a ser hasta tanto no se defina la composición del gabinete. Yo creo que el presidente no va a optar por una fórmula o por la otra, sino por una fórmula combinada. Es decir, va a optar por un gabinete que le dé amplitud política, que le permita conectar con partidos y con sectores que lo acompañaron iniciando el gobierno y que fue perdiendo a lo largo de los años, como es el caso, por ejemplo, del Verde con Antonio Sanguino. Hay que ver qué pasa en el Ministerio de Defensa, que suena un ex congresista liberal. Hay que ver qué pasa con Vivienda, qué pasa con el mismo Ministerio de Comercio, pero él va a tener una combinación de fichas políticas que le den diálogo, que le permitan tener un diálogo con los partidos para generar un frente más amplio de cara no solo a una agenda legislativa que está en cuidados intensivos en el Congreso, sino también frente a unas elecciones muy difíciles que va a tener en el 2026 y también una serie de carteras que quizás pueden no ser tan atractivas, pero donde hay proyectos importantes para ejecutar, porque el gobierno no solo puede estar pensando en el 26 si no ejecuta y pierde legitimidad en el proceso. Entonces, él va a tener que combinar estos dos factores, pero va a ser difícil tener un gabinete que responda a las expectativas del presidente, porque él quiere un gabinete de apertura política, pero un gabinete que ejecute, pero un gabinete que le diga que sí a todo, un gabinete en donde no haya rollos internos, que esté dispuesto a asumir todos los riesgos para decirle que sí a Petro a todas sus propuestas. Es decir, es muy difícil ese gabinete. Lo cierto, Sebastián, es que es un gabinete de cierre. Es decir, este es un gabinete en el ocaso de un gobierno y no en el inicio de un gobierno, y eso marca un tono completamente distinto. Y lo segundo es que es un gobierno que va a tener que capotear crisis, va a ser un gabinete para el control de daños, crisis financiera, en el orden público, crisis política, crisis social, crisis de relación institucional con las demás ramas del poder público. Entonces yo creo que una cosa es lo que el presidente tiene pensado, es lo que está en el papel de cómo configurar su gabinete, y otra cosa muy distinta es si ese gabinete efectivamente en los 18 meses que le quedan va a estar en capacidad y en condiciones de cumplir lo que el presidente necesita y cree necesitar de aquí al 2026. Gabriel, a mí me gustaría preguntarle acerca de las declaraciones que dio hace unos minutos Roy Barreras y él asegura, aunque no habló acerca de las acusaciones por parte del ministro, él sí enfatiza en algo muy importante y es que la campaña, las elecciones del 2026 serán una batalla feroz. Y por otro lado, también el expresidente Álvaro Uribe habla de que va por el estallido democrático. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Estamos ante una confrontación política tradicional o hay señales de un escenario más radical en el 2026? No, yo estoy muy preocupado, Angélica, porque lo que nosotros estamos viendo es un escalamiento del tono sin una propuesta crítica de propuestas para que al país le vaya bien. Yo creo que independientemente de quién llegue en el 26, el que llegue en el 26 va a tener que recomponer, porque se va a encontrar con un país quebrado, descuadernado, dividido y polarizado. Y es por eso que es tan importante que las opciones políticas no se queden en las voces más altisonantes, que generalmente son las que le hacen más daño al país. Yo creo que
hay cansancio frente a la polarización, pero tampoco estamos viendo en el escenario político alternativas que sean atractivas y que logren verdaderamente convencer de esa tercera vía que necesita el país, que es una vía de reconciliación en todos los sentidos, en términos políticos, en términos sociales, económicos y de orden público. Y es ahí donde yo creo que es justamente que la estrategia de los dos extremos es jalar la pita cada uno lo más que pueda para separar y para desmembrar al electorado y no dejarle oxígeno o no dejarle ninguna otra alternativa. Ahora bien, el electorado tampoco es bobo, no se dejan meter los dedos a la boca. Nosotros ya pasamos por gobiernos de extrema derecha, acabamos o estamos viviendo un gobierno de izquierda y creo que tenemos que, con un sentido crítico, colectivo y constructivo, pensar en qué alternativas son mejores para Colombia. No podemos volver a caer ni en los extremos ideológicos, ni en los extremos politiqueros que se construyen en cada uno de esos dos extremos ideológicos. Gabriel, ya para ir cerrando el espacio, quisiera preguntarle por lo que usted menciona, ¿qué tanta gasolina le da a la derecha y a la oposición, pues estos nuevos escándalos que han salido? Y pues también viendo que en estos momentos no hay un personaje tan fuerte desde ese sector político, de pronto la que más está sonando ahorita es Vicky Ávila porque lanzó su campaña mucho antes, pero no hay tantas figuras allá. Y también preguntarle cómo analiza usted estas nuevas figuras de lo que usted habla de la tercera vía, que pues en las anteriores elecciones se han vendido, pues no sé, pienso en figuras como Fajardo, que piensan por un poco la reconciliación, que tampoco han llegado a tener ese peso para que el electorado se vaya hacia, pues hacia esa tercera vía. Sebastián, es muy complejo. Yo no creo, primero, y esto es súper importante, la izquierda no está acabada. La izquierda no está acabada. Petro mantiene un 25-30% que no se mueve. Entre Benedetti o salga Benedetti, entre Pitufo o salga Pitufo, hay una base del 25-30% que en términos electorales corresponde a 4 o 5 millones de votos que ya tiene. Entonces, lo que a mi juicio está tratando de hacer Petro con estas movidas en el gabinete es ampliar un poquito más esa base. Lo que pasa es que ¿dónde puede llegar a ampliar él esa base? Pues en esas maquinarias feas y que huelen feo y que nadie quiere reconocer, pero que terminan definiendo las elecciones. Y para eso los operadores políticos son útiles. Entonces, esto no es de quién hable más bonito, esto es de números, esto es contar votos. Por el otro lado, en la derecha, yo creo que no solo no hay personajes fuertes, Vicky Dávila ha entrado con mucha fuerza, pero tiene todavía muchos vacíos, no convence, estamos muy lejos de la campaña, no se sabe si va a haber una consulta única de la derecha o se van a atomizar, que es el mismo riesgo que tiene también la izquierda porque no ha logrado tener un partido único. Entonces todo dependerá de si de un lado y el otro del espectro político logran acordar una fórmula para tener un candidato único y esperar que su candidato pueda en una segunda vuelta ganarse y chuparse todos esos votos del centro. El centro, en cambio, tiene problemas históricos y es, primero, tiene muchas figuras. Todas esas figuras que no están en las otras, en los espectros políticos de derecha e izquierda, no por eso, no hay que decir que no hay figuras, pero figuras de peso como Claudia López, Sergio Fajardo, que son personas que además ya han estado en contiendas, que tienen reconocimiento, que tienen ciertos niveles de favorabilidad, se encuentran en una situación muy difícil porque van a competir por los mismos votos y por ahora no parece que haya ninguna intención de juntarse. Y cuando lo hicieron en el 2022 no les salió bien este experimento de la, de la coalición de la esperanza. Obviamente, eran momentos muy distintos después del estallido social, un contexto de una coyuntura muy particular, pero ese experimento de juntar a estas grandes figuras y que cualquiera de ellos podría ser un gran presidente o presidenta, no resultó bien, lo cual conlleva que ellos, que están en ese espectro de centro, llamémoslo de alguna manera, o esa tercera vía, no tengan incentivos para buscar un mecanismo y unirse. Entonces vamos a tener en el centro muy buenos candidatos, pero muy atomizados, y en los extremos o en el espectro político de derecha y de izquierda, pendiente de la decisión de si también se van a atomizar y se suicidan políticamente o si van a tener un candidato único que les permita tanto a derecha e izquierda llegar a una segunda vuelta. Le quería hacer una pequeña preguntita, ¿qué tanta influencia ve que pueden tener las figuras políticas importantes de cada sector? Digamos, el que vaya a ungir Álvaro Uribe, figuras como el expresidente Germán Vargas Lleras, y también el mismo que se ha elegido por la izquierda y pues que de pronto pueda ser elegido por Petro. Pues vea, Sebastián, yo lo que creo es que si hay un candidato petrista, digamos pura sangre, que es el que dice Petro,
es muy posible que ese 30% que ya ellos tienen se mantenga. O sea, ahí sí hay una estructura de partido monolítica que sigue instrucciones y que además tiene un discurso y una narrativa y bueno, en fin. En la derecha eso es un poquito más difícil, porque en la derecha no hay un solo líder, o sea, Uribe es uno de los líderes, pero el Centro Democrático no es el único partido que está en la derecha y incluso podría parecer más fuerte un candidato como Germán Vargas, que es de Cambio Radical, que tiene también sus intereses, que no siempre se la ha llevado bien con Álvaro Uribe, que es más difícil de controlar, que eso también hay que pensarlo. El candidato que de pronto se quieran poner como herederos de la derecha o la izquierda posiblemente son candidatos que van a querer controlar, con los cuales van a tener la garantía de que van a seguir instrucciones, que no pase lo que pasó con Santos y Uribe, sino algo que más parecido a lo que pasó con Duque con Uribe, ¿sí? Entonces, Vargas Lleras es sobre el papel un candidato muy fuerte y no creo que vaya a cederle su puesto a Miguel Uribe o a María Fernanda Cabal o a Vicky Dávila, porque además hay otra cosa, Sebastián, que le va a pasar a la derecha y a la izquierda, y fíjese esto tan interesante. Si la izquierda escoge un petrista pura sangre, tiene menos opciones de ganarse ese centro que no llegue a segunda vuelta. Si la derecha pone a una libertaria completa como Vicky Dávila, puede asustar a un centro liberal socialdemócrata que en una segunda vuelta, es que la segunda vuelta muchas veces la decisión es el mal menor. Entonces, en la medida en que los candidatos de uno de los dos, de la derecha o de la izquierda, sean más extremos, le resta mayor capacidad de atracción del voto de centro, que es un poquito más amorfo. En ese sentido, le diría, para un Vargas Lleras sería mucho más fácil convencer a ciertos espectros del centro de la centro derecha e incluso del centro centro izquierda que para una Vicky Dávila. Lo mismo pasaría con Gustavo Bolívar o con María José Pizarro. Si en cambio la derecha y la izquierda escogen candidatos un poco más moderados, ¿no? Van a tener mayor chance de conseguir o de amasar o de sumar votos dentro de ese centro en una segunda vuelta. Suponiendo que el centro no pasa a segunda vuelta. Yo no quiero ser fatalista, pero como están las matemáticas hoy en día, salvo que haya un revolcón en los sectores independientes, centro, tercera vía, llamémoslo como quieran, porque hay gente que se despeluca si uno habla del centro, que no existe, que son tibios, que no sé qué, bueno, lo que no está en ninguno de los dos extremos, si no hay una reorganización y una reflexión profunda que exige además también nobleza, que exige sacrificio. Es que aquí hay muchos egos. Si no hay una discusión de ese tipo y se comienza una campaña responsable que verdaderamente le ofrezca al país una vía de reconciliación en todos los sentidos, vamos tristemente a tener que repetir otra vez un escenario en donde nos toca escoger entre un mal u otro mal. Gabriel, usted hace una pregunta anterior, decía que la izquierda no está acabada, ¿verdad? Entonces, tras todas las renuncias que han habido por parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, ¿cuáles son las opciones para conformar ese nuevo gabinete y que de pronto le funcionen como apalancamiento para las campañas que vienen para el 2026? Pues Angélica, dos cosas. La primera es que las renuncias irrevocables fueron de las personas más leales al presidente Petro. Eso es muy significativo, pero atención, no van a dejar de ser leales. O sea, Susana Muhammad no se va a ir a hacer campaña con Vicky Dávila. Susana Muhammad, si hace campaña, la va a hacer en el pacto, ya sea para la presidencia, para el Congreso, para la alcaldía. Lo mismo Alexander López. Es decir, no se van a salir de la izquierda ni van a dejar de hacer parte de ese 30%. Entonces el presidente Petro no es que pierda mucho. O sea, con esas salidas pierden la imagen, pierden legitimidad, sí, la opinión pública le da duro, pero en términos de votos no pierde, porque ellos se van a mantener ahí. ¿Qué le pueden aportar los nuevos miembros del gabinete? Dos cosas. La primera es tratar de salvar algún proyecto en el Congreso, en Cámara de Representantes, tratar de sacar adelante la laboral, la salud, la jurisdicción agraria, en fin, aunque esto también está muy difícil por la coyuntura y porque una tercera legislatura siempre es estéril en términos legislativos. Pero por el otro lado, puede comenzar a raspar de los partidos tradicionales y de las estructuras tradicionales votos que logren engrosar un poco ese 30%, lo que él llama el Frente Amplio, lo que él llama una apuesta que no es sectaria, que no es solo de izquierda y que pretenda un poco reproducir esa segunda vuelta del 22 donde tuvo 11 millones de votos, que no son solo 11 millones de votos de izquierda. No va a llegar a esos 11 millones de votos, pero él va a tratar de aruñar a través de estas estructuras y canales de diálogo con otros sectores políticos donde él pueda.
Y ahí Petro solo tiene para dónde crecer. No para, él ya no pierde. Y puede que no gane mucho, pero si gana un punto, 2 puntos, 3 puntos porcentuales, ya es una victoria. Y teniendo el 30 o 35%, tiene la tercera parte del Senado, tiene una gran parte de la Cámara, y así su candidato no gane, va a ser la fuerza de oposición más grande y con peso, que además también le va a permitir jugar en las elecciones regionales para recobrar Bogotá, Medellín, Cali, regiones de opinión con mucha concentración de votos que perdió completamente en las pasadas elecciones. Perdió con Galán, perdió con Fico, perdió con Eder, perdió en Cartagena, perdió en Bucaramanga. Él, que tiene en mente un proyecto político de largo aliento, sabe que necesita mantener fuerzas en el Congreso y recuperar alcaldías, consejos, gobernaciones. Entonces, este juego político hay que entenderlo también es en varios capítulos que se van desarrollando uno tras otro. El primer gran paso, Congreso, presidencia, pero después vienen también las regionales y se viene el 30. Y yo creo que Gustavo Petro, si no logra poner un presidente, va a ser quizás el opositor más feroz que tenga el próximo presidente. Va a ser incluso un peor opositor o un mejor opositor, dependiendo cómo lo veamos, de lo que fue con Duque. Y eso, digamos, también tiene un valor político, también tiene una significancia y también puede ser una carta de juego, de pronto no para el 26, pero sí para el 29, para el 27, para el 30. Bueno, fue Gabriel Cifuentes, analista político, quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call. Gabriel, muchísimas gracias siempre por estar dispuesto a dar sus posturas aquí en este medio de comunicación que informa para las nuevas generaciones. Claro que sí, el gusto todo mío. Sebastián y Angélica, un fuerte abrazo. Un Muchas abrazo. gracias, Gabriel.